Bien, damos inicio entonces a la auxiliatura. Ya estoy grabando, ¿ya? Bien. Aquí nos dice desarrollar software en el ámbito jurídico, bla, 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 bla. Esto, no estoy muy seguro si será lo mismo para ambos casos, pero esto es lo de, bueno, claro, es obviamente lo que tienen que desarrollar, ¿no? Pero lo importante son las características, ¿ya? Por esta vez veo que le está pidiendo una aplicación web y una aplicación móvil. Entonces, esa es una de las primeras cosas que ustedes tienen que tener en cuenta. Que tienen que hacerlas ambas, ¿ya? Entonces, ahí. Primera característica. Primera característica. Web y móvil. Bien. Ahí tiene qué es lo que va a hacer cada una de las aplicaciones. Restricciones. Esto es muy importante. Las personas no lo toman en cuenta y ahí pierden harto. ¿Ya? Ahí está. Restricciones las tienen que cumplir. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice que para empezar tiene que ser utilizado, digamos, es obligatorio usar algún framework, ¿no? Tipo Laravel, dice. Y lenguaje de programación como PHP, Python, Node.js, todas esas cosas. ¿Ya? Hasta este punto es bastante sencillo eso, porque obviamente, sí, lo estoy grabando, no se preocupen. Porque ustedes, de hecho es algo normal, ¿no? ¿Ya? Recomendable ver sobre aplicaciones web progresivas. Bueno, esta es una aplicación. Esto es importante. Base de datos tiene que ser en Postgre, en SQL, en Oracle y no en MySQL. ¿Ya? Entonces, ese es otro requerimiento, base de datos. Entonces, como les comentaba, ustedes ese día del examen van a entrar y van a tener el cuestionario. Lo que le va a preguntar primero, dice, va a decir, ¿su proyecto cuenta con web y móvil? Y ustedes dicen sí y no. Su web se encuentra en una base de datos que sea Postgre SQL Server. Te le pones, si hicieron en MySQL, ya no sirve. O sea, ese punto lo perdieron. Así lo hayan hecho bien su base de datos, lo hacen en MySQL, no. ¿Por qué? No tengo idea. Ya, con esto queda eliminado lo que es PHPMyAdmin, ¿no ves? No tienen que usarlo. No se usa PHPMyAdmin. Lo más recomendable es utilizar PostgreSQL, porque ahorita lo vamos a ir viendo, ¿ya? Aplicaciones móviles estará abierto, puede ser nativa, Android, bla, 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 bla. Esto es otra cosa importante. Presentación en la nube, ¿ya? A ver, en la nube. Bien. Presentación en la nube. Con esto, ¿qué quiere decir? Que tiene que estar en un servidor en la nube. ¿Ya? Servidor en la nube. ¿Ya? Yo tengo este de aquí que fue cuando yo estaba dando, había más cositas. Y nos muestra. Usando aquí no lo explica, ¿ya? Pero aquí yo lo tengo explicado, aquí lo estaba más detallado, ¿ya? Utilizando, o sea, en la nube, en Cloud Computing, en alguna de las siguientes opciones: Amazon y IBM en Google Cloud o en Azure, ¿ya? Eric, yo quería subirlo a Heroku, no sirve, ¿ya? Heroku es un servicio de hosting, no es servicio, no es un servidor en la nube. ¿Cuál es la diferencia entre un hosting y un servidor en la nube? En que el servidor en la nube te da una computadora vacía. O sea, es como que te digan a red, ¿sabes qué? De todos los millones, de gigas, miles de gigas que nosotros tenemos, te vamos a dar 30 gigas. Y vos haces con eso lo que querrás. Le instalas sistemas operativos, todas esas cosas. ¿Ya? Esa es la diferencia técnica. En cambio, un hosting, ¿ya?, no te da
una computadora vacía, te da un espacio dentro de su computadora. Es como que te digan, ya está bien, vení, vas a utilizar mi computadora y te doy esta carpetita para que me metas tus cosas. Hay una gran diferencia, ¿se dan cuenta? Uno te da una computadora nueva y el otro te da una simple carpeta dentro de una computadora que él ya usa. Una de las cosas más más notorias entre si estamos con un servidor en la nube y un servicio de hosting es que un servidor en la nube, cuando está subido, o sea, cuando lo creas, se crea una IP pública, ¿no? 132.191, así. Y de hecho, cuando ustedes vayan a entrar, van a entrar con esto, ¿ya? O sea, ustedes en el navegador van a poner esto y van a entrar a su página web. Hasta que ustedes, obviamente que después el siguiente paso que no lo van a hacer es ponerle dominio, ¿no? Pero eso ya es después. Pero inicialmente les van a dar, miren, una IP pública. En el caso de un servicio de hosting, ustedes entran en el dominio del hosting. Por ejemplo, ustedes si usan Heroku, que es el más conocido, capaz no lo, bueno, no sé cuál es el más conocido, ¿no? Va a tener, digamos, Heroku barra programa. Entonces, pucha, ¿ves? ¿Cuál es la diferencia? Aquí vas a tener que depender del dominio Heroku y aquí vos tenés tu propio dominio que tendrías que comprarlo, ¿no? Entonces ese es muy importante. No lo está explicando aquí, no lo explica, pero dice en la nube. ¿Ya? Entonces, esto de aquí, cualquiera de estos, Amazon, IBM, Google Cloud y Azure, no usan servicio de hosting. Es muy importante, pierden harto puntos por eso. Bien, segunda cosa, bueno, vamos a ver. Aquí vemos, ¿no? Sistema gestor de base de datos, solamente Postgre y SQL Server, ¿no? Aquí creo que también Oracle lo agregó. De front nos permite usar Laravel, Angular, React y de back PHP, Python, Node.js. Ya es un poquito más abierto en ese sentido, no hay mucho problema, ¿ya? Lo que sí no le gusta, y aquí lo pone, bueno, no sé si se aplicará a este tipo de ejercicio, de proyecto. No le gusta que utilicen frameworks especializados, ¿no? O sea, que ya te lo deje todo hecho. No estoy seguro hasta qué punto ese aspecto entra, porque en mi caso era porque era un eShop, ¿no? ¿Ve? Pero en este caso es un ámbito jurídico, entonces no creo que aplique. Pero con esto me refiero a que pueden utilizar frameworks como Laravel, ya, para poder hacer la fórmula, perdón, utilizan también no sé, quieren utilizar Bootstrap, pueden utilizar, hay otro, Jet, algo así creo que se llama, este pueden utilizar esto para poder hacer el modelado del front, ¿ya? Pero algo que se lo haga automáticamente no le gusta. Hasta en el último caso pueden utilizar plantillas, ¿ya? Entonces, pero frameworks que se especialicen en crear sistemas parecidos a lo que ustedes están haciendo, no se los va a dejar, ¿ya? Entonces, aquí les está explicando cómo es el problema. Entonces, tienen que hacer la base de datos, todas esas cosas, ¿no? Empiecen con una buena base de datos. De hecho, la próxima clase, si gustan, podemos estar ahí viéndola, ¿ya? Y eso, a ver qué más cosas. Listo. Ya, entonces vamos a ver cómo va a funcionar el examen. Les comentaba, entran, les va a decir, ustedes tienen les va a abrir un examencito, ustedes tienen 5 minutos para contestarlo. Chicos, lo contesta. Creo que hacen, a ver si mal no recuerdo,
Bueno, hay dos formas que pueden darlo. Uno, creo que Martínez lo hace en el Zoom. Entonces les va a aparecer una pestañita donde ustedes van a responder. Si les aparece esa opción en el Zoom, tienen que enviarlo. No esperen a que se acabe el tiempo. Si se acaba el tiempo, no lo va a recibir. ¿Ya? Entonces ustedes agarran, contestan rápido lo que tienen, tal y como está. Y tienen que ser sinceros, la verdad, con eso. Porque si no puede haber problemas. ¿Ya? Otra forma que puede haber es que ustedes se los pongan en la plataforma. Ustedes lo dicen, ¿no? Por ejemplo, su proyecto tiene web y móvil. Sí, tiene web y móvil. Ah, perfecto. Entonces le pones sí. Si tu proyecto lo acabaste solamente en web y no tiene móvil, es un no. ¿Ya? Entonces cuidado con eso. No hay medias aquí. O lo haces o no lo haces. ¿Ya? Tu servidor está en una base de datos de las que se comentó. Sí. Si está en MySQL, no. Así esté perfecta. ¿Está en la nube? Sí. Si está en alguno de estos servicios. Si está en Heroku, estas de acá, estos servicios de hosting, es un no. Y seguramente les va a dar, porque normalmente son 5 cositas que les suele dar, ¿ya? Y las otras tienen que ver un poco ya con el aspecto del sistema que ustedes les van a hacer. Seguramente hay un requerimiento por aquí bastante ocultito, digamos, no sé, que puedan, su sistema, puede recibir pruebas, por así decirlo. Y ya usted dice sí, no. Entonces ustedes lo van completando. Contestan esto, que tiene que ser lastimosamente con sinceridad, y empieza el examen. Ustedes empiezan a exponerlo. ¿Ya? En el caso de Angélica, ¿ya? Ustedes le van a presentar a Angélica. ¿Ya? A ver, si quiere comentarnos algo, Kevin, o levantaste. Sí, una pregunta. Claro, a ver. Digamos que está hecho con la base de datos y todo, pero no está en la nube. ¿La respuesta contaría como un no o como un sí? Ya. Si está la base, es que si tenés la base de datos tal como dice ella, entonces aquí le vas a poner sí. O sea, son 5 preguntas por si acaso. Va a ser uno, ¿cuenta con web y móvil? Sí, no. Número 2, ¿tiene base de datos? SQL, todo esto. Sí, no. Y ustedes responden sí, no. Es como un examen de solución múltiple. Podés tener. Digamos, disculpa, Claro. digamos la pregunta que sea si tengo la página web, digamos, solamente así. Pero yo tengo la página, está diseñado, está todo bien estructurado, pero no está en la nube. Ya. Es, ¿Sería sí o no la respuesta, En, digamos? en ese caso, la pregunta uno sería sí. Y la respuesta 2 sería. Y la respuesta 3 sería no. ¿Verdad? No sé si se entiende eso. O sea, dependiendo de lo que tiene. ¿Ya? Puedes tener todo y estar subido en Heroku. Porque decís, pucha, ¿sabes qué? Subirlo a la nube es fregado. Que tenés que aprender Linux. Que tenés que hacer todo esto. ¿Sabes qué? Me frego. No lo voy a hacer. Porque es estresarme para mí. Entonces no lo hago. Y le pongo no. Y lo subo a Heroku. Y en el momento en el que me diga, está en la nube, y le pongo no. Pero los otros sí los tengo. Entonces aquí sacaría 80, ¿no? Entonces, depende, ¿no? También ustedes ver qué tanto es lo que ustedes quieren, qué es lo que necesitan. Obviamente esta es una nota que es muy importante. De preferencia sacar lo más alto posible. ¿Ya? Pero es un poco ya cuestión de relación costo-beneficio, ¿no? Si a ustedes se les complica mucho, o sea, no es como que yo les diga, no lo hagan, digamos, pero siempre intentar hacerlo, pero tampoco si es que no se puede, no es que no lo vayas a terminar, digamos, ¿no? Vos podés terminar, lo que pasa es que hay muchas personas, y eso lo digo más que todo por las personas con las que pasan con Martínez, ¿ya?
Con Martínez, como te digo, así presenté el 30% del proyecto, te pone sobre ese 30. Entonces mejor es un 30 a un 0, ¿verdad? Muchas personas, por ejemplo, dice su compañero, no sé, quiero, necesito subirlo a Postgre y no sé Postgre y no encuentro documentación, o sea, no me entra a la cabeza cómo usar Postgre y me tiro una semana, ya perdí una semana, me tiro 2 semanas, ya estamos exagerando, ¿no? Me tiro 2 semanas aprendiendo Postgre, ¿ya? Y después me queda una semana y al final no logro terminar por culpa de no aplicar Postgre, ¿verdad? Entonces si hace mucho lío algo, yo puedo elegir no hacerlo también, ¿no? No es lo más óptimo, pero preferible tener algo, algo que no funcione como dice, a no tener nada. Entonces ustedes también vean. Yo le digo más que todo por esta parte de la nube, porque muchas personas se estresan con esta parte de subirlo a la nube, porque es complicadito. Entonces tienen que hacerlo con tiempo. Yo les recomiendo terminar el proyecto por lo menos unos 4 o 3 días antes. ¿Por qué? Porque en esto, si es que no saben, se van a trabar. Entonces, es complejito. Entonces, tienen que saber un poco de Linux, porque el problema es que si ustedes van a utilizar un servicio de la nube, tiene dos opciones, Windows y Linux, ¿ya? Windows es de paga y cuesta caro. Linux es más barato. Ahora me dirán, Eric, entonces vamos a gastar plata. No necesariamente. Si por ejemplo ustedes se crean una cuenta en Google Cloud y le ponen su tarjeta, les van a dar 3 meses gratis. Entonces ustedes usan esos 3 meses. Júntense con otro compañero, ¿no? Por ejemplo, júntense entre 5 y dice, bueno, para este examen yo pongo mi tarjeta y todos lo subimos a este servidor en la nube. En el mismo servidor en la nube, no, ustedes pueden crear varias máquinas, no hay lío. Entonces pueden crearlos así. ¿Ya? Entonces ya para el siguiente examen lo vuelven a hacer. Ahora, yo les recomiendo, si bien aprender a subir en el servidor de la nube es complicado, porque aprender es complejo, ¿ya? Y podrían decir, no, pucha, ¿sabes qué? Me cago un poco en el punto 3 y lo pongo en Heroku y pierdo 20 puntos, pero mi salud mental vale más, dicen algunos. El problema es que este mismo lío lo van a seguir arrastrando, porque en software 1 también van a tener que subirlo a la nube, en software 2 lo van a subir a la nube, en taller lo van a en todo van a necesitar ya subir a la nube, ya no va a haber servicio de hosting. Entonces ustedes tienen que ir ya, o sea, aprendiendo un poco con esto. Bien, pero si la pregunta era esa, yo puedo optar completar las 5, 4, 2 y 1 y presentarlo y que me lo haga valer. No hay lío con eso, ¿ya? El problema está en que no mientan, y a eso es lo que iba. Cuando ustedes hagan la presentación, bueno, Angélica es un poquito más sencillo, porque vos hablas, le explicas el sistema y ella te va a agarrar y te va a decir, bueno, muéstreme esto, muéstreme lo otro, ¿ya? Con Martínez es un poquito más fregada la cosa. Con Martínez, él va a ver todo lo que supuestamente marcaste y de una de esas cosas te va a preguntar. Y mayormente pregunta la que casi nadie tiene. Y si vos marcaste como si algo y no se lo demostrás, te aplaza. ¿Ya? Así de simple. En software 2 aplazó a hartísima gente porque le pusieron cosas que no estaban. Incompleta también tampoco sirve. Si aquí dice web y móvil y vos le pusiste sí y te dice, a ver, muéstreme el móvil y vos no lo tenés, pero aquí me marcaste que sí lo tenían, te dice. No, pero es que tengo web nomás, pues, profe, Inge, no sé, acépteme no he imitado, vos me dijiste que sí lo tenías todo. Entonces, cuidado con eso. Pueden jugársela, pero acuérdense, están jugando son cero. ¿Ya? Pueden engañar, decir, pucha,
Ha pasado igual, por ejemplo, había un chico que presentó, en Heroku lo presentó y dijo que todo estaba completo y el ingeniero no se dio cuenta. Su suerte, ¿no? No hay que tentar tampoco mucho la suerte. Entonces, eso. Recomendaciones para el examen. ¿Ya? Para ambos, porque yo he pasado con ambos docentes. Este, varias, su repetida materia de sistema de información la pasé con Angélica y lo que es software lo pasé con Martínez. ¿Ya? El truco cuando ustedes vayan a hacer una presentación es uno, estar seguros. Seguros de lo que hacen. Hablar bien. ¿Ya? Dos, tienen que liderar la exposición. Si ustedes dejan que el docente les empieza a preguntar, ya fregaron. Porque obviamente nosotros sabemos entre nosotros que todos los sistemas no pueden ser perfectos. Y de hecho, creo que ustedes siempre están conscientes de sus errores. Entonces, ustedes saben dónde están los errores, con qué cosas puede fallar, porque ningún sistema es perfecto. Necesitarías mucho más tiempo para poder testearlo y todas esas cosas. Si ustedes lideran la exposición, ustedes van a saber dónde pisar. Entonces, ahí, como les comento, diga, mira, ¿sabes qué? Mi sistema tiene esto, 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 y después hace esto. No para. No tienen que dejarlos hablar. ¿Ya? Si empieza a preguntar ellos, para empezar los van a poner nerviosos. Martín es bien intimidante. Les va a preguntar cosas que capaz si lo tengan, pero de los nervios ustedes o no le entienden o sencillamente se traban. Entonces, intenten liderar un poco la exposición. ¿Ya? En el caso de Angélica, le toma muy en cuenta la documentación. ¿Ya? Martínez le va más que todo a que funcione bien el sistema y está empiezan a haber bastante diferencia en su forma de corregir. ¿Ya? Con Angélica puede haber un fallo y puede haber encontrado un fallo, pero si vos la documentaste bien, todo eso, ves el alcance, todas esas cosas, puedes tener una buena nota. Con Martínez es más rígido. Entonces hay que tener en cuenta todo eso, ¿no? Pros y contras de cada uno. ¿Bien? ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere comentarme? ¿Decir cómo va con su proyecto? A ver. Yo quería preguntar algo. Claro. Lo que dijo Angélica de la presentación, cada semana van a presentar, ¿qué es más o menos lo que se tiene que presentar en cada semana? Ya. A ver, chicos, si por algún motivo nos bota el Zoom, volvemos a entrar al mismo link, ¿ya? Siempre es así. Bien, a ver. A ver. Tengo entendido, no sé, creo que ya han presentado la primera, ya han hecho la primera presentación, ¿verdad? ¿O todavía no? No, recién empezó este jueves. Examen, dice. Ah, ya. Ella les va a comentar hasta dónde van a hacer. Mayormente, en la primera presentación, van a ver toda esta parte de aquí. ¿Ya? Y en las subsiguientes tienen que ya empezar a implementar los sprints. ¿Ya? Más que todo, ¿qué es lo que van a hacer cada presentación cada semana? Van a presentar sus sprints, sprint 1, 2 y 3. Yo creo que con 3 van a estar listos porque son 3 semanas. ¿Ya? Tienen que tener todas estas cositas. Bien, entonces eso es lo que van a presentar. A ustedes los va a llamar. Para empezar, ustedes lo van a mandar el documento hasta donde lo tienen. A ver, vamos a ver esto. Sistema de información 2, examen parcial. A ver. Normalmente el primer examen parcial tienen que poner todo esto y llegan hasta el sprint número 1. Ah, bueno, no, es todo esto de aquí. Bueno, eso ya realmente les comenta hasta dónde tienen que tener.
¿ya? Es todo esto, mira, esto es el examen. Y comienzan con la implementación, los sprints. Los sprints tienen que tener, aquí creo que se los detalla, ¿no? Lista de casos de uso, diagrama de clases, historia de usuario y prototipo. A ver, vamos a ver. Diagrama de clases. Aquí no los tengo, no los pedí antes. Del proyecto final. Ya. ¿Qué tiene que tener? Primero, ¿qué casos de uso se van a usar en ese sprint? Obviamente tenés una lista de casos de uso, pero no todos se van a efectuar en el sprint. Ustedes agarran y eligen, dependiendo de lo que vayan a hacer en el sprint, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta siempre hacer que en el primer sprint sea la parte de administración. Entonces, todo lo que sea la parte de administración lo pongo en el primer sprint. Sí, lo estoy grabando. En el segundo sprint suelo poner todo lo que tenga que ver con el usuario final. Por ejemplo, si tenemos una tienda de e-commerce, el comprador, no es al que se le vende el producto, ese tiene su aplicación. Entonces, ese es otro sprint. Siempre los sprints vendrían a ser como pequeños paquetes. Decir, mira, en este sprint voy a hacer esto en general, en este otro y otro, ¿ya? Entonces, dependiendo de cada sprint, ustedes van a tener una lista de casos de uso que van a hacer, ¿ya? Van a aplicar el diagrama de clase. El diagrama de clase vendría a ser toda vamos a hacerlo más grande. El diagrama de clase es la parte de la base de datos que ustedes van a necesitar para poder generar estos casos, hacer estos casos de uso. Por ejemplo, este es mi base de datos grande. Está por acá. Aquí está mi base de datos grande. Ya. Pero obviamente en el primer sprint no la voy a utilizar todas las tablas, voy a usar unas cuantas. Entonces yo las pongo ahí, ¿no? Si les voy a pasar, no se preocupen. Esto de aquí. Solamente las tablas que yo voy a utilizar. Lo siguiente, voy a parar. Voy a pararla. La voy a terminar la sesión. ¿Ya? Y ahorita entramos al mismo link. Por favor, es que si no me dejan a mitad y me quedo ahí todo. Me quitan la inspiración. ¿Ya? Se entran al mismo. A ver, vamos a esperar que entre la gente. Vamos a esperar que entre la gente un ratito. Uy. Bien, seguimos entonces. Ese es el diagrama de clases del sprint, ¿no? Obviamente que lo mismo van a repetir para el 2, para el 3. De hecho es bastante sencillo. Lo complicado es hacerlo la primera vez, porque lo estás armando, todo eso. Después prácticamente un copy-paste, ¿no? Y volver y hacer algunas cositas que son características de cada uno.
Seguimos, a ver, ¿qué es historia de usuario y prototipo? ¿Ya? Historia de usuario son estos cuadros de aquí. ¿Ya? Es una historia de usuario, el número de historia de usuario, quién es el que lo va a efectuar esa historia, ¿ya? Tenemos la prioridad, qué tan importante es, alta, media, baja, y el riesgo en el desarrollo, qué probabilidades hay de que haya algo que salga mal, que con esto me refiero que, por ejemplo, digamos así, ¿no? Quiero hacer un login, no, quiero hacer un registro, qué probabilidades hay de que venga un tapado y en edad le ponga F, digamos, ¿no? Cosas así, que qué errores pueden haber y qué tan graves son esos errores, ¿ya? Aquí agregamos una pequeña descripción, qué es lo que va a hacer esa funcionalidad, ¿ya? Por ejemplo, mostrar inicio, nos muestra la pantalla que está muy bonita, no sé. Y finalmente, condiciones de satisfacción. Aquí te va a decir, aquí ustedes tienen que escribir qué condiciones hay para que digan que está terminado. Me explico. ¿Qué cosas tiene que haber y qué cosas no? Ustedes lo verán muy redundante hacer todo esto, pero la verdad a la hora de la hora es muy importante porque aquí hace límites, ¿no? Delimitas lo que vas a hacer tu trabajo con el cliente. Entonces le vas a decir, por ejemplo, digamos, van a subir un archivo aquí, como dice, ¿no? Van a mostrar pruebas, ¿no? de los casos jurídicos. Entonces dice, ¿no? Condición de satisfacción. Permite subir archivos de tipo PDF, Word y analizarlo, ¿no? Por así. Es un ejemplo. Y finalmente, una imagen del prototipo, ¿ya? Ustedes dicen, ah, mira, más o menos va a ser así. Para ustedes hacer los prototipos, yo les recomiendo, hay una aplicación muy buena llamada Figma. Se las recomiendo, es gratuita. A esto se le llama los mockups. ¿Ya? ¿Ya? Esto se le llama mockups. Ustedes arman su proyecto antes de que esté. Miren, y es muy básico. Sirve bastante para que ustedes puedan determinar cómo van a ir haciendo su trabajo, cómo van a ir, cómo va a ir siendo la ventana. Esta es una ventana, y ven, ¿no? Entonces ya cuando ustedes ya lo programen se le va a hacer mucho más sencillo, ya no va a haber muchos cambios. Es muy es facilita utilizar esta página, como les digo, es gratuita. Aquí lo ven por ventanas, en cada una pueden dibujar cuadritos, líneas, letras, pueden pegar imágenes, entonces es muy útil, ya, recomendada. Te hacen su modelito, le sacan foto y ya eso es su prototipo. Quiere decir que ya tienen algo antes de siquiera haberlo programado. Yo estoy grabando el oscilatorio, ¿ya? Eso vendría a ser historia de usuario y prototipo. Describir la funcionalidad que va a tener. Una funcionalidad es algo que va a hacer el sistema, eso significa funcionalidad. Y prototipo es mostrar cómo va a ser esa parte del sistema, ¿ya? Esto de aquí, a ver, lo tenemos y seguimos con, esto ya vendría a ser la parte del sprint, del Scrum. Esto vendría a ser como una, no forma parte esencial del Scrum, pero lo pide y es útil, ¿no? Vamos a empezar a ver con qué es lo que se va a hacer en cada uno, ¿ya? Acuérdense que todo esto se hace por cada sprint y ahorita lo vamos a ver. Primero, decimos, nos pide
Sprint Planning Meeting. Sprint Planning Meeting. ¿Qué es una reunión de planificación del sprint? Es la lista de todas las funcionalidades que ustedes van a hacer en ese sprint. ¿Ya? Es diferente a los casos de uso. ¿Ya? Un caso de uso es más general. Aquí vemos tareas, pequeñas tareas, por ejemplo, y con cuestión de tareas tienen que ser un poquito más específicos. Si se dan cuenta, vean lo que yo tengo escrito. Por ejemplo, utilizar la base de datos para guardar claves y cuentas, elaborar la vista principal de la página, programar las yields de las barras de tarea, programar el cierre de sesión. Entonces, todas estas cositas ustedes las van haciendo. Chao. Chao, chao. Todas estas cositas los van escribiendo. Sí. Bien. A ver, en retrospectiva, de los casos de uso, aquí los tenemos acá, ¿no? De los casos de uso, porque son condiciones que tiene que generar nuestro sistema de información, nacen las historias. Las historias son funcionalidades, ya, cosas grandes que tienen que haber, que tiene que hacer tu sistema. Y de las historias nacen lo que son las tareas. Por ejemplo, una misma historia puede necesitar varias tareas para generarse. En el ejemplo, login de las cuentas, ¿ya? Tengo una tarea que me genera un login. Tengo otra tarea que me genera la creación de cuentas nuevas. Y tengo otra tarea que me programa el cierre de sesión. ¿Se dan cuenta? Dentro de una historia hay varias tareas, ¿ya? Entonces más o menos va así. El caso de uso, dependiendo de los casos de uso, vas viendo qué es lo que se necesita y se genera una funcionalidad, o sea, una historia. Y una historia genera varias tareas, ¿ya? Entonces ese es el Sprint Planning Meeting. Todas las tareitas que van a hacer en ese sprint. Siguiendo, vamos con Daily Scrum, ¿ya? La reunión diaria. En el Daily Scrum, ustedes tienen este cuadrito donde diariamente te haces 3 preguntas. Y ustedes notan lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y preguntan, ¿qué hice ayer para lograr el objetivo del sprint? ¿Qué haré hoy para mejorar el equipo? ¿Y tengo algún impedimento? Y ustedes diariamente responden a esas 3 cuestiones. ¿Listo? Ese es el Daily Scrum. El Sprint Retrospective. El Sprint Retrospective. No. El Sprint Review primero. El Sprint Review. El Sprint Review es un pequeño cuadrito. Supuestamente se hace al final de cada sprint, donde las volvés a poner todas las tareas, ¿ya? Y ves, ha sido terminada y le pones finalizado, finalizado, finalizado. Está incompleta y pones sí y no. Y si está incompleta, o qué detalles o qué problemas hubo a la hora de su desarrollo, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, token de cuenta. Mire, aquí hubo problemas con el log. No sabía usarlo. Entonces tuvo que, capaz se borró algo que no debía borrarse y se fregó por ahí algo y tenías que volver a rearmarlo. Todos esos problemitas van aquí, en el Sprint Review. Detallas cómo te fue con la tarea, se terminó y si hubo problemas, cuáles fueron, ¿ya? El Sprint, ese es el Sprint Review, ¿no? El Sprint Retrospective. El Sprint Retrospective vendría a ser ya vos diciéndote a vos mismo, ¿qué hiciste bien? ¿Qué debo dejar de hacer?
¿cómo podemos mejorar? Son 3 preguntas que se hacen en el sprint retrospectivo, ¿ya? Y ahí ustedes responden. El Daily Scrum es el único que se hace por día. Los otros se hacen por sprint, o sea, solamente es una vez al final de cada sprint. ¿Ya? Eso vendría a ser el sprint retrospectivo. Finalmente, bueno, aquí tenemos el burn down y el burn up. El burn down son cuadritos donde te muestran de manera gráfica por medio de este diagrama, esta gráfica, no quería decir lo mismo, cómo ha sido el avance. ¿Ya? Esto, el burn down, nos muestra el avance como que relacionado a lo que nos falta. Se dan cuenta de que aquí cada vez nos faltaba menos, ¿no? Aquí nos faltaban 66 puntos de tarea y al final los llegamos a terminar. Y el burn up nos muestra la misma gráfica, pero desde el punto de vista de completado. En un principio teníamos el 0% completado y después ha ido aumentando. ¿Y para qué es todo esto? Bueno, es para mostrar nuestro avance. Lo que pasa es que nosotros tenemos 2 tipos de avance. La estimación, en un mundo ideal, cómo funciona, que digamos, todos los días vamos a hacer esta cantidad de puntos, vamos a terminar a nuestra hora, nos vamos a ir temprano, me voy a dormir temprano, pero sabemos que eso no sucede. Hay un avance real. Y eso es lo que tenemos que ir viendo. Por ejemplo, el primer día no hice nada, estaba aburrido, falta tiempo, falta una semana, entonces tuve 0 avance. El segundo día dije, bueno, vamos a empezar alguito, hice 5 puntos. El tercer día tenía un cumpleaños, me fui, el segundo día también, y así algunos días le metía ganas, otros días no, y llega el domingo y me queda harto por hacer lo típico, y lo hago a última hora, entonces todito el trabajo lo hago a lo último, ¿ya? Entonces ahí podemos ver la gráfica, cómo está funcionando. Por ejemplo, aquí me demoré más de lo que debería. El avance aquí fue lento y a lo último tuve que compensar. Para todo esto se usa el burn down y el burn up. Eric, ¿qué significa eso de los puntos? Bueno, si se dan cuenta, cuando ustedes hacen la tabla de datos, se les asigna una puntuación. Esto ya depende meramente de ustedes. Lo quieren puntuar sobre 100, sobre 5, sobre 10. Eso depende del Scrum Master, ¿ya? Yo siempre lo pongo sobre 10 puntos. Y una estimación de cuántas horas se van a trabajar por eso. ¿Qué puntuación le pongo? Bueno, dependiendo del grado de dificultad. Por ejemplo, programar un cierre de sesión es sencillo, digamos, le pongo 5 puntos. Y preparar un formulario donde guardes la cuenta, tengas que poner la contraseña, encriptar, todas esas cosas, es más complicado. Entonces yo le pongo 10 puntos. Entonces, para mí vale 10 puntos de dificultad. Y eso ustedes van diciendo, ¿cuántos puntos de dificultad he hecho en este día, en el segundo día? Y ahí se va marcando una progresión de avance. Y bueno, la tabla de esfuerzo, que vendría a ser la diferencia entre los puntos previstos y los reales. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, el punto del Scrum no es problema. El punto del Scrum es que es bastante flexible, ¿ya? Y de hecho puede llegar a cambiar un poco con respecto al tiempo. Y nos vamos a dar cuenta cuando lo vayamos trabajando. Ejercicios o tareas que creíamos que iban a ser fáciles terminaron siendo difíciles, o viceversa. Por ejemplo, en un inicio yo pensaba que gestionar la ventana de inicio me iba a demorar 5 puntos, porque yo lo veía con una dificultad media. Pero en la realidad me di cuenta que era sencillísimo. Utilicé una plantilla, me avivé, tenía un proyecto similar y en realidad fueron 3 puntos.
elaborar un login de usuario y de empresario. Dije, mira, va a ser facilingo, ¿qué va a ser? Pero después me di cuenta que tenía que encriptar, que tenía que guardarlo bien en la base de datos, tuve problemas, entonces me generó más puntos, ¿no? Y ahí vos vas comparando lo que vos creías con lo que sucedió realmente. ¿Ya? Y esos, el Scrum Task Board, bueno, el Scrum Task Board es, a ver, lo vamos a poner acá, pero yo no lo tenía, no lo pedí antes. El Scrum Task Board es una pizarrita que ustedes ponen, ¿no? Está to do, doing y done. ¿Ya? Y así va. Y ustedes tienen que presentar la lista de tareas como ha quedado. Por ejemplo, si yo ya la terminé, el login lo pongo aquí en done. Si está haciéndose, lo pongo aquí, o sea, está en desarrollo todavía. Y si no me dio tiempo para hacerlo, yo le pongo en to do. Entonces, ¿qué pasa, Eric, cuando yo no lo logro terminar? Porque de hecho suele pasar. No hay problema con eso. Me refiero a que, por ejemplo, aquí en el Sprint Review incompleto, digamos que yo le puse sí. Que sí, la tareita número 14 no la finalicé. No hay problema. Determino su importancia, su relevancia, si es alta, media, baja. Y si es alta, tras que inicie el siguiente sprint, comienzo a hacerla. Si es media, puedo ver en qué momento lo voy a hacer, pero tiene que ser dentro del siguiente sprint. Y si la prioridad es baja, yo la puedo prescindir, ¿no? Capaz digo, mira, ¿sabes qué? Esto no lo necesito para el siguiente sprint, lo voy a ir para el siguiente. Y entonces van viendo, depende del grado de importancia que tenga dicha tarea. Entonces, a ver, esto ya lo habíamos explicado en la clase, en la auxiliatura anterior, todito esto. ¿Ya? Para personas que no lo vieron, el video yo lo subí y la lista de reproducción está en la descripción del grupo, ¿ya? Del grupo de WhatsApp. Ustedes entran, ahí explico qué es una introducción, qué es un objetivo general, cómo hacer buenos objetivos específicos, cómo detallar un alcance, todo eso para que no lo freguen. ¿Ya? Eso. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que quiera que se le explique mejor, que no entendió? A ver, me levanta la manito, me habla, a ver. Yo creo que uno de los principios... A ver, Raúl, ¿querías comentar algo? Disculpa, mi pregunta era, la primera presentación que hace la ingeniera Angélica, ¿hasta dónde va a ser? Ya que es este jueves la presentación. ¿No les ha comentado hasta dónde va a ser? Para que yo sepa, no nos dijo nada, solamente la presentación el jueves, ¿no? A ver, o alguien más escuchó, capaz compañero se le pasó y no lo escuchó bien. No ha dicho nada realmente No ha dicho nada la ingeniera, solo dijo va a estar habilitado para su examen, ahí van a tener una estructura nada más Ya. y van a tener ahí un cronograma de su avance, sí o sí. Ya. La ingeniera dijo que nosotros lo dividamos en sprint y nosotros veamos el avance. No dijo ella que iba a dar hasta dónde hay que presentar y eso. Sí. Eso. Nosotros lo dividimos y nosotros vemos qué es lo que estamos presentando y hasta dónde ella lo va a revisar. Pero tampoco podemos decir solo fundamentos teóricos. La introducción nada más le vamos a presentar. Obvio que estaría mal. Sí. A ver, en todo caso, deberían presentarlo hasta el primer sprint. ¿Ya? Ojo, dentro del primer sprint, a ver, pueden poner cosas como una de las tareas hacer verificar, hacer la base de datos, subirla a la base. Si se dan cuenta, no es necesario tampoco que, bueno, yo preferiría así que al menos tengan el login
pero como dice su compañero, ustedes determinan el avance, ¿ya? ¿Cuántos sprints van a hacer? Normalmente la primera presentación es el primer sprint, o sea, ustedes tienen que hacer todo esto, ¿ya? No es muy largo, no es muy complicado esto de aquí, es bastante cortito. Si se dan cuenta aquí, este es el examen, o si es largo, a ver, es teoría. Bueno, aquí me pidieron más cosas, mira, el alcance y hasta aquí, y se dan ¿Qué le cuenta. pones en la carátula? Ah, ya, en la carátula, bueno, es esto de acá. El nombre del sistema, esto los va a echar hartísimo. Y ya les había, como les digo, en la clase anterior ya hablamos de cómo poner un buen nombre, porque se van a dar cuenta de que el nombre va a ser lo primero que les va a fregar. ¿Ya? Ustedes le ponen sistema para el área jurídica, ahí está mal. Tienen que explicar bien por medio del nombre, ¿ya? Hacen el contenido, tiene que tener su índice, ¿ya? Y bueno, es perfil, introducción, ya se dan cuenta, no es mucho. Aquí en el marco teórico, creo que aquí tiene marco teórico, gestión documental, es, como les digo, es investigación, ¿ya? Digitalización de la información, marco de trabajo teórico. Ustedes tienen que explicar qué es fundamentos de Scrum, y todo esto es investigación, es prácticamente copy paste, no es mucha cosa. Mira, ustedes le dan metodología, todas estas cosas, y de ahí inicia, ¿no? El primer sprint, segundo sprint, tercer sprint. Entonces, mira, a mí me pidió más todavía. Nosotros nos pidió más en el primer examen. Bueno, si esto es lo que le mandó, esto nomás, yo les recomiendo que hagan hasta el primer sprint. Hagan todo esto, no es muy largo, y esto de aquí es meramente investigación. Posteriormente hacen su diagrama. Marco de trabajo Scrum, ustedes explican qué es el Scrum, cuáles son sus participantes, todas esas cosas. Hacen el Product Backlog, ya, en el Product Backlog, que es esto de aquí. Este es el Product Backlog, donde ustedes ya escriben todas las tareas que van a utilizar. Yo normalmente lo que hago es esto de aquí, mira. Yo agarro, hago no sé si es esto, un Excel, no es esto, este Excel se los voy a pasar, ya. A ver. Mira, yo lo tengo todito ahí. No es esto. Final Scrum. Creo que es este. No, tampoco es este. ¿Dónde está? En el examen debe estar. Ya, aquí está. El Sprint Planning Meeting, ustedes lo hacen completo, de manera de que cuando ustedes agarran, o sea, el Product Backlog, que es lo que les está pidiendo acá, es todas las tareas que va a haber. Mira, estos están ocultos, pero son todas estas tareas, ¿ya? Y dicen, bueno, tengo 30 tareas, las voy a dividir en 3 sprints, ¿ya? El primer sprint voy a utilizar los primeros 10, digamos. Bueno, estos de acá. El segundo sprint uso estos de acá. Y aquí, mira, ya tiene que tener todito ya hecho. Ya lo único que cambian es sí, no, sí, no, sí, no. El burn down y burn up ya lo tengo todo hechito, de manera que ustedes simplemente le ponen los números. Mira, le voy a cambiar a 70, digamos, y va a cambiar, ¿no? Ya, todo hechito tiene que estar. La pila, la forma de las historias, de manera que sea solamente copy paste, ¿ya? Entonces ustedes agarran en el Product Backlog, ya ustedes ponen
todas las tareas que se van a hacer, los roles que se van a usar y los tiempos de elaboración. Es básicamente esto de aquí. Responsable, tiempo, estimación, prioridad. Ese es el Product Backlog. Le pide el diseño de la base de datos. Ya tienen que tener su base de datos. Bueno, este es el diseño de la arquitectura. Esta es la base de datos. Base de datos, diseño conceptual, mapeo, diagrama relacional y modelo físico, tanto lógico como el script. ¿Ya? Sí, lo voy a pasar el Excel. ¿Ya? Es más, lo voy a pasar a los que vinieron. Ahora ya lo voy a pasar, ¿ya? Eso tienen que tener aquí. En la parte de diseño de la base de datos. Diseño de la arquitectura. ¿Ya? Es esto de aquí. Ustedes lo hacen el diseño físico, ¿ya? Y este de aquí que vendría a ser, bueno, yo les recomiendo hacer modelo C4, ¿ya? Si no, podemos hacer esto de acá, modelo relacional, capa específica, general, capa intermedia, todas estas cosas, ¿ya? Eso vendría aquí en diseño de la arquitectura. Podemos utilizar modelo C4 o UML. Y después empezar con el sprint. La verdad es que el primer sprint es pesadito la documentación porque tienen que hacer todo esto. El segundo, y ustedes tienen que más especializarse en la programación. Y en el final tienen que dejar tiempo para que ustedes puedan subirlo a la nube, ¿ya? Entonces, hasta aquí tendría que ser, hasta el primer sprint. Ahora, en anexos, hasta donde yo sabía, ustedes tienen que poner cuál ha sido el avance de cada semana. Bueno, de esa semana, por ejemplo, aquí lo tengo. Miren, anexos. Bueno, esta es la presentación final, ¿no? En la presentación final se implementó esto y esto. En la primera presentación se hizo esto. En la segunda presentación se hizo esto. En la tercera esto de aquí. Entonces, hacen toda su documentación y en anexos le ponen el avance que han tenido en ese sprint. ¿Ya? Es hartita tarea, ¿no? Es para el jueves, ¿no? Bueno, hay que echarle nomás. Bueno, vamos a parar aquí esto.